Este es el primer episodio introductorio de República Podcast. Yo me llamo Víctor Arce, estoy aquí con Gabriel, Luis Urayoan y Luis Padilla. Yo, Víctor, soy estudiante de Ciencias Políticas y empecé un bachillerato en Arte Visual en el Sagrado Corazón. Actualmente estudio en la Intermetro de Puerto Rico. ¿Verdad? Ahora quiero que se presenten los otros miembros del grupo. En este caso, Gabriel, por favor. Pues saludos, mi nombre es Gabriel, yo soy un graduado de Relaciones Internacionales. Yo me enfoco en específico en los conflictos postsoviéticos. Ese es mi area of expertise y interés. Ok, perfecto. ¿Y Luis? Saludos a todos. Corrección, aquí hay dos Luis, así que cuando hablemos de Luis Padilla, le vamos a decir Armando. Y pues, Luis, Urayoan. Luis, por favor. Pues muy buenas a todos. Mi nombre es Luis Urayoan. Yo soy ya graduado de Ciencias Políticas, también de Intermetro de Puerto Rico, y estoy actualmente cursando una maestría en Sociología en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras. Y mi línea de énfasis es Sociología del Derecho y la política exterior española y política española en las Américas. Perfecto. Y Armando, ¿cuál es tu presentación? Buenas a todos. Mi nombre es Luis Padilla, Luis Armando, mi segundo nombre. Como hay dos Luis, pues voy a responder por Armando. De todo lo que estamos aquí, pues no tengo una preparación política, como se dijera, pero no ignoro la política porque, pues, soy autodidacta en ella. Me apasiona. Soy estudiante, soy maestro de profesión y capellán. Mis estudios todos son teológicos. Estoy cursando ahora mismo, estrenando un doctorado en ministerio. Pero voy a dar un énfasis a lo que es la teología política, porque la teología es política. Y estaré, pues, escuchándolo a ustedes que tienen estas experiencias en lo que es la geopolítica. Y yo lo que haré es como una interseccionalidad entre la política, ¿verdad? Y quizás aspectos filosóficos y teológicos o algunos aportes científicos, marxistas de la temática. Ok, perfecto. Pues como pueden ver, cada uno aquí, ¿verdad? Tiene un enfoque distinto, un pensamiento distinto. Nos conocemos obviamente personalmente, así que ya sabemos las cosas en las que diferimos. Así que pueden esperar unos episodios, algunos, ¿verdad? Más alocados que otros, con debates, e incluso puede con discusiones, porque Armando y yo cuando hablamos de anarquismo y de marxismo, ¿verdad? Nos alocamos y empezamos a la discusión. Pueden esperar episodios así. Gabriel, quiero hacer un episodio con Gabriel, porque Gabriel es el único de nosotros que fue a Ucrania, fue a ver la fiesta de Armenia, a Georgia y a Ucrania, ¿verdad? Y a Moldova. Y a Moldova, y fue a Ucrania durante la guerra, a pesar de que no estuvo en el frente, pero como quiera pudo, ¿verdad? Ver o sentir la atmósfera de la guerra y de lo que la gente estaba pasando y lo que está sucediendo en Ucrania. Tenemos un episodio, ¿verdad? Específico para eso. Nuestro primer episodio va a ser acerca de la guerra ruso-ucraniana. Vamos a tratar de tocar de todo un poco, desde el colapso de la Unión Soviética hasta actualmente. Tocaremos un poquito, ¿verdad? Desde la época del Imperio Ruso, pero realmente no vamos a indagar en esa época, simplemente para hablar de contexto al problema actual ¿verdad? Y todo el hecho ¿verdad? Que ha creado Putin invadiendo Ucrania y Ucrania, ¿verdad? ¿Verdad? Que ya eso es cada quien, si creen que rompió el acuerdo de Minsk o no, que eso es otro debate que a mi entender Luis es prorruso, está de acuerdo que Ucrania rompió los acuerdos de Minsk, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, yo estoy de acuerdo en que la guerra ruso-ucraniana tiene en cierto punto una inflexión en la política exterior, donde ha habido un cierto tipo de fallo a partir de 1990, en la que siempre se ha alegado de que la Unión Soviética hizo un acuerdo informal con la OTAN de que se iba a desmantelar el proyecto político comunista a cambio de que no se expandiera al este de Europa. Y pues partiendo por la premisa de lo que son las zonas de influencias, que eso es un concepto
meramente del neorrealismo como política internacional, pues ciertamente es un imperio que hay que reconocerlo en sus políticas neozaristas, pues está en una defensa de su soberanía nacional, y Ucrania, de cierto modo, ha representado un cierto tipo de hostilidad a las poblaciones rusas que viven dentro de Ucrania, sumado a ello con una gran debilidad en la seguridad nacional de Rusia, que en todo caso pues están en defensa propia, de poder justificar un posible ataque de defensa. En todo caso, yo creo que me puede corregir, pero Gabriel, ¿verdad? Yo creo que está al otro lado de la moneda, porque recuerdo haber tenido una conversación con Gabriel hace tiempo y era bastante pro Ucrania, pero no sé actualmente. Yo actualmente estoy más en el medio. Yo pienso que la guerra es un producto del fallo de ambos lados. Yo reconozco, ¿verdad?, el interés ruso de tener su influencia en lo que ellos le dicen el Near Abroad, ¿verdad? Lugares que eran parte de la Unión Soviética que tienen borde con la Federación Rusa, y que también hay poblaciones de ruso étnico, ¿verdad? Bastante grandes. Y yo entiendo que la decisión el factor más importante y más decisivo en esta guerra ha sido la expansión de la OTAN, que como mencionó Joan, la OTAN y la Federación Rusa tenían un acuerdo informal y la OTAN no honró ese acuerdo. Ok, pues obviamente como este no es el episodio para hablar de Rusia-Ucrania, es simplemente, ¿verdad?, una breve introducción a la posición de cada uno respecto a lo de Ucrania, ¿verdad? Yo para terminar, ¿verdad?, esta área, ¿verdad?, del podcast sobre Rusia y Ucrania. Yo soy una persona, yo amo Rusia como cultura y como país, y en el caso de la guerra, en el conflicto, ¿verdad?, de la guerra ruso-ucraniana, yo al principio era bastante pro Ucrania. Y actualmente no es que yo no considere que Ucrania merezca su independencia o que Rusia no haya invadido su país, porque en efecto eso fue lo que sucedió. Pero la realidad es que, viendo desde la perspectiva rusa, tienen un problema de seguridad regional, al menos desde su punto de vista, y no están haciendo nada diferente a lo que Estados Unidos hizo en su momento, porque muchos se olvidan que Estados Unidos ha invadido a muchos de sus vecinos, tanto Canadá como México, y ha hecho golpes de Estado en Latinoamérica para asegurar lo que es su poder en la región. Y Rusia, justificarlo o no, ha hecho lo mismo, igual que muchas de las superpotencias que han existido de toda la historia. Pero aquí lo vamos a dejar en ese tema de la guerra ruso-ucraniana, porque para eso tenemos el próximo episodio, ¿verdad?, que es el primero. Y ahora quiero realmente que se introduzcan por su ideología, ya sean políticas y religiosas. En este caso quiero empezar por Armando, ¿verdad?, para que explique su posición política, religiosa y algo más que quiera añadir. Bueno, es una pregunta interesante porque, de hecho, aunque nos conocemos de tiempo, ¿verdad?, me gustaría tener bien claro esas creencias entre nosotros. Y en mi caso, pues sigo evolucionando, ¿no? Lo que yo era antes no soy ahora, obviamente. Antes tomaba el nacionalismo bien en serio. Ahora que me conocen ustedes, pues, saben que abrazo también el anarquismo, pero apoyo el comunismo, también el socialismo. Tengo como esta visión de que todos unidos creo que podemos dar un grano de arena, ¿verdad? La izquierda unificada. Sí, porque no es como que tú eres nacionalista, tú eres comunista, tú eres anarquista, no te quiero. No. Tengo esta visión de que podemos apoyarnos, ¿sí? Aunque sí, todos los que he mencionado somos de izquierda, con nuestras diferencias de ver cómo podemos solucionar la sociedad, los problemas sociales. Y realmente estoy en ese proceso donde pues abrazo, ¿ok? Abrazo esa hermandad. O sea, no estoy casado, por así decirlo, con un marxismo, o con un leninismo, o con un anarquismo específico, sino que creo que unidos podemos tener un mejor alcance. Creo en Jesús, no me gusta llamarme cristiano, sino seguidor de Jesucristo. Y dentro de mi ideal, ¿verdad?, veo a Jesús decir que se puede hablar eventualmente de un anarquismo cristiano, que es existente, no es un invento mío.
podemos tirar la vara atrás y desde León Tolstoy. Eso es indicativo de que pues mi creencia me hace un hereje. Entonces, por ahí va mi evolución hasta ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues podemos seguir con los demás compañeros. Claro, pues, y en este caso, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Para ir luego de Armando, yo soy marxista. En algún momento me da vergüenza decirlo, ¿verdad? Pero yo fui libertario, yo tuve una evolución bastante interesante políticamente hablando. Y actualmente soy marxista. Estoy de acuerdo con Armando en el sentido de que creo que debemos unificar la izquierda, o no solamente la izquierda, en el caso de Puerto Rico, porque estoy hablando en el caso de Puerto Rico, ya sea los nacionalistas, los comunistas, anarquistas, independientemente, todos tenemos un enemigo en común, y en este caso el Partido PNP y Partido Popular de Puerto Rico. Creo que hay que trascender a veces la idea de izquierdas y derechas y unirnos un poquito para ciertos goles en comunes. Religiosamente soy un ex católico, actualmente me considero un lay Buddhist, no soy monje y sigo siendo un aprendiz del budismo, pero definitivamente estoy entrando a lo que es la fe budista y a la doctrina budista y todo. Soy, ¿verdad? Volviendo al punto de que soy marxista, soy marxista, pero no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que hizo o con todos los modelos económicos marxistas que han habido alrededor de la historia. Trato de criticarlos acordemente, con mi propia visión de lo que es el marxismo. Ojo, no significa que trato de manipular lo que dijo Marx, Engels o lo que es el marxismo-leninismo, sino que trato de ser objetivo a la hora de criticar a China, Unión Soviética. No soy una persona que realmente no es pro Castro, pro Cuba, ni Venezuela, porque tengo mis problemas especialmente con Venezuela, porque no la considero para nada marxista, ni siquiera en su fundación. Para mí, Chávez, no lo considero marxista en prácticamente nada, pero eso es un debate para otro episodio. Ahora, ¿verdad? Luis, Gabriel, cualquiera de los dos que quiera empezar. Voy a empezar yo. Bueno, yo en lo personal me identifico difícil, porque cuando uno sigue madurando políticamente, el espectro de la izquierda pues tiene muchos elementos que uno puede rescatar individualmente, y más cuando lo regionalizas, porque ciertas características es casi imposible replicarlas a la exactitud en otros países del mundo. Pasa, por ejemplo, con el marxismo-leninismo. Cuando lo aplicas con el maoísmo, pues básicamente, ¿cómo tú vas a hacer una revolución completamente proletarizada si no hay una industrialización per se? Sí, y lo mismo pasa con Indoamérica, cuando Mariátegui plantea la idea de otro tipo de proletarios, ¿no? Que era indígena, eran los mineros, que no era exactamente lo que se planteaba con la proletarización usual de la Unión Soviética, que era desde la perspectiva occidental, ¿no? Pero en el caso mío, ciertamente socialista yo soy. Ciertamente también reconozco las fuerzas del mercado y la naturaleza que esas pueden proveer y su funcionalidad pragmática desde el Estado que esté organizado, un socialismo de mercado. Creo que un ejemplo, el modelo denguista de China es muy apropiado. Ha podido enfrentarse a las grandes contradicciones que ha tenido la burocracia soviética, por ejemplo. Han podido superar eso dialécticamente, utilizando la fuerza de la economía como una ciencia pro de seguir ayudando al pueblo con la creación de riquezas, porque se necesita riquezas en gran medida para poder ayudar al pueblo. También me considero patriota ante todo. Creo que Puerto Rico tiene que ir por encima de cualquier civilización en el mundo. O sea, yo creo que Puerto Rico tiene que darse a respetar, tiene que conseguir su independencia, sin duda alguna, desarrollar su industria nacional. Yo soy bien industrialista en ese sentido. Perdón por lo ambientalista, pero hay que crear una industria manufacturera sólida en este país y ser una potencia en las aguas marítimas y ante todo con características hispanas. Creo que la hispanidad es una buena forma
ya sea relaciones internacionales, creo que Puerto Rico debe encaminarse a tener una política exterior a favor de toda Latinoamérica, incluyéndose España, Portugal. Creo que con eso yo puedo, en síntesis, resumir mi visión de pensamiento. Y obviamente dentro del aspecto de la hispanidad, pues soy católico en fe, devoto hacia la Iglesia Católica. Creo que eso hay que protegerlo. Es parte de la idiosincrasia puertorriqueña, como también del resto de Iberoamérica, si se le puede decir de esa manera, o Latinoamérica. Eso es un tema próximo a discusión que probablemente se puede hacer en este podcast, ¿no? Hablar sobre esas diferenciaciones y las matices históricas e ideológicas que tienen en la carga de ese sentimiento, ¿no? Pero ante todo se podría definir de esa forma: socialista de mercado con características hispanas. No, perfecto. Y, ¿verdad? Y ahora vamos con Gabriel para que explique Pues, su posición. pues mira, yo soy católico, primero, antes que todo, ¿verdad? También creo en algunos aspectos del marxismo, ¿verdad? Por lo menos creo en cosas como acceso de salud gratuito, educación gratuita, ese tipo de cosas, ¿verdad? Siendo católico y creyendo algunas cosas de la izquierda y la derecha, pues no soy un centrista per se tradicional, ¿verdad? En un sentido americano, pero trato de coger cosas de ambos lados y las creo, ¿verdad? Claro, yo no trato de ponerme labels, además de católico, ¿verdad? No me consideraría estrictamente un marxista tampoco, aunque tal vez califique bajo eso, porque yo siempre estoy aprendiendo sobre política, especialmente cuando estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Y trato de adaptar mis creencias si nueva información viene. Por ejemplo, si estuve equivocado de algo, pues lo mejor que puedo hacer es admitirlo, en vez de otras personas que pasa desafortunadamente hoy mucho en la política, cuando las personas están mal, lo que hace se pone a lloriquear y they locked into that mentality, se pone en un echo chamber, ¿verdad? Que trato de ser lo más pragmático posible con mis vistas, que aunque no tengo un label, puedo decir con certeza que sí soy católico y sí soy hispanista. Como Ura Joan explicó, pues, lo que consiste el hispanismo. Pues sí, en mi caso también soy hispanista, pero cada uno aquí tiene sus especialidades, aunque parezca que todos somos de izquierda, porque prácticamente lo somos, con excepción de Gabriel, que ha dicho que es un poquito más pragmático. Tenemos visiones distintas lo que en algunos aspectos de la izquierda, así que pueden esperar algunos debates o algunos intercambios. Sin embargo, en el caso de Armando llegó a ser indigenista, no sé cuál es su posición ahora mismo con el indigenismo y el hispanismo. Tengo entendido que él ha mencionado anteriormente de que está constantemente aprendiendo sobre eso, pero, y también pueden, no sé si es indigenista, pero si me lo confirma ahora, pues pueden ver también un pequeño intercambio entre lo que es el hispanismo y el indigenismo. Pueden esperar entrevistas, ¿verdad? Entrevistas o incluso estoy considerando reacciones de otros canales para que nosotros podamos criticar o dar nuestra opinión acerca de otros, de otros pensadores o otros creadores de contenido. Y en mi caso, pueden esperar mucho de mí, mucha historia romana, en mi especialidad, historia romana, historia soviética, ¿verdad? Para dejarlo bastante claro. Pero realmente la historia romana, especialmente la dinastía Julio-Claudina, es mi especialidad. Y la política romana para mí es impresionante, así que pueden esperar no solamente video. Recientemente subimos un video que se trata sobre Julio César en la Galia, si cometió genocidio o no. ¿Verdad? Los invito a que le echen un vistazo al video. Y hemos subido varios videos, aproximadamente 6 o 7 videos, y bueno, 6, 7 videos de contenido político e histórico. Y también estaremos subiendo videos de discursos políticos de diferentes figuras políticas históricas, con subtítulos al español. Actualmente hicimos uno de Allende y uno de José Primo de Rivera. Y me encuentro trabajando en una traducción de los discursos de Stalin y Lenin, pero obviamente requiere un poquito más de tiempo. No sé ruso, así que pues me tomará un poquito más de tiempo traducirlo, aunque tengo entendido que hay aplicaciones que se encarguen de eso. En el caso de Armando, ¿verdad? Me gustaría, te pregunto, ¿cuál es tu posición respecto al hispanismo y al indigenismo? Porque tengo esa duda yo también y para que el espectador, ¿verdad?, lo tenga claro.
Pues hemos tenido unos diálogos, ¿verdad? Bastante fluidos, bastante, donde yo he aprendido en ellos. Han sido varios. Pues el problema que yo tenía al principio, como uno va evolucionando, conociendo, que es lo más sabio, ¿verdad? Que uno no se quede como que retrógrada. Es decir, cuando te confrontan, tener la valentía de aprender y de desechar, desaprender y aprender nuevamente. Uno de los problemas que tiene el anarquismo es que es un poco egocentrista y un poco violento en ese aspecto. Es decir que, por ejemplo, cuando, ¿verdad?, nos vamos por la leyenda negra, pues obviamente nos vamos por lo clásico de pues, que Europa nos violentó a nuestros indígenas, saqueó el oro. Pues, claro, fue verdad, pero no es toda la verdad. Entonces, el anarquismo lo que hace es que pone una barrera, una frontera. Es decir, el hispano, ¿verdad?, que viene representado por España, pues es el enemigo y punto. O sea, me saqueó, me robó, me violentó, y eso hacía que yo no pudiera ver más allá. O sea, ellos son los malos de la película, ¿no? Es como en Hollywood, que pintaron los vaqueros como buenos, ¿verdad? Viraron el reloj de arena y siempre el indio era malo. Entonces crecimos con eso. Y crecieron, ¿verdad? Admirando al vaquero con la baqueta y disparando al indio. Siempre el indio fue el villano. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, España siempre fue la villana. O sea, cuando a mí decían volver a España, Hispanoamérica, para mí era como una puñalada, porque entonces, o una traición, ¿verdad? En el caso cuando eres indigenista, es decir, que abrazas por alguna razón, múltiples razones que se tenga, esa comunidad, ¿verdad? Porque hay personas en Puerto Rico, en cualquier país, que les vale poco. O sea, no les vale el tema, o no se sienten, ¿verdad? Pero cuando ya tú abrazas una cultura, una identidad, pues entonces tú obviamente la sientes, la defiendes, etcétera. Y pues eran eso. Ellos los villanos, ¿verdad? Panamérica, que representaba Europa, y nosotros acá. Ahora, claro, uno va creciendo, uno va leyendo y uno va viendo otras, ¿verdad? Otros factores de la historia que yo no había visto, ¿verdad? Uno de ellos fue en esos diálogos que tuvimos. Especialmente como, ¿verdad?, los indígenas no tenían libertad, o sea, tenían buena política. Además de, porque también es que recuerda que nos quedamos con las violaciones, los saqueos. No, claro, es que confunden. A ver, al fin y al cabo, España no vino aquí a conquistar América con besos y abrazos. Al fin y al cabo se declaró la guerra. Y creo que mucha gente confunde, como lo tocamos en el video de Julio César en la Galia, por más feo que suene, por más malo que sea, la realidad es que en la guerra hay violencia. Y hasta cierto punto, lamentablemente, la violación, el saqueo, es algo relativamente natural en la guerra. Que aunque no debe ser así, bueno, sí, pero es un punto idealista. O sea, la realidad es que esto es lo que sucede en todas las guerras, de todos los ejércitos. Y lo hay, dentro de los mismos indígenas, que es lo que no vemos. Claro que sí, claro que sí. O sea, ese es el punto. Como que hay que diferenciar de lo que es el genocidio, de lo que son actos selectivos de crímenes, porque no hubo ningún genocidio en América de los indígenas. Hay muchos indígenas o culturas indígenas que desaparecieron por diferentes razones. Y obviamente el indigenista que ve este video va a decir, estos son unos hispanistas, idealistas, que creen que el imperio español. No, es que es más complicado que esto. Y, ¿verdad?, se tocará más a fondo y todo. Y también quisiera agregar que muchos de los errores que se cometieron en el Caribe, porque la verdad es que Cristóbal Colón fue arrestado. Y eso es algo que algunos indigenistas no lo quieren admitir. Pero Francisco de Bobadilla
y Nicolás de Obando pues, realizan unas investigaciones en el año 1500 para que arresten a Cristóbal Colón, porque precisamente estaba incumpliendo con una política abierta de la misma reina Isabel. O sea, Isabel la Católica planteaba que los indios automáticamente se iban a convertir súbditos de la corona. O sea, que se supone no los esclavizaran. Entonces, pues de facto, pues lo que pasó fue algo diferente, al menos desde la experiencia de la española y en el caso de Puerto Rico. Y muchos de los taínos que pasaron por mestizaje, pero también hubo muchos que se quedaron dentro de la cordillera central. De hecho, aquí hay censo en Puerto Rico que habla de que hubo presencia indígena en Puerto Rico hasta mediados del siglo XIX, que después hubo una censura, porque la verdad es que España, más allá de la esclavitud, sí, en el siglo XIX se reforzó una política más racista con Cuba y Puerto Rico. Y sí hubo unos blanqueamientos. O sea, ojo, ser hispanista no es ser apologista del Imperio Español. Yo creo que eso hay que denotarlo. O sea, hay que dejar ese punto claro. O sea, cuando se habla de hispanidad, se habla más en defensa de lo que es un bloque lingüístico, cultural, idiosincrático, religioso, que conforma todo este conglomerado de personas que hablan en español. Y incluso teóricos como, por ejemplo, Armesilla plantea la idea de una iberofonía, donde se incluye también los de que están en Brasil, por la unión que hubo con España en el 1584, si no me equivoco. O sea, que, vamos, es mucho más complejo y requiere un muy buen análisis y no es tan blanco y negro de que este es bueno, este no es totalmente malo. O sea, ciertamente, sí, los indígenas fueron igual de imperialistas. O sea, si tú revisas la historia de la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar en el imperio, o sea, Inca, pues te vas a dar cuenta que había ya una guerra civil ahí, en marcha. Por eso que a los españoles se les hizo bien fácil conquistar el Perú. Lo mismo pasa con los mexicas. O sea, los aztecas tenían arrodillados a los tlaxcaltecas. Hubo matanzas y hay mucha historiografía confirmada sobre esos eventos, redactados precisamente por indios que aprendieron español y escribieron eso. O sea, la historia no es tan blanco y negro. O sea, yo creo que de cierto modo lo bueno de este espacio es que, obviamente, nosotros no pretendemos ser neutrales. Exacto. Cada uno de nosotros tenemos una posición bien particular, pero a la hora de hacer los análisis podemos ser objetivos. Yo creo que eso es bien importante de notarlo, y más cuando hay que hacer revisión histórica, incluso hasta con el presente. Claro, y creo que es importante, ¿verdad? Que todo el mundo entienda, que todo el mundo, o sea, todo historiador, ya sea presente, del pasado, filósofo, todo, absolutamente todo el mundo tiene lo que se le conoce como un bias. Todo el mundo tenemos bias. Y tenemos que reconocer que a pesar de que, por ejemplo, estamos hablando de Imperio Español, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Rusia, a pesar de que cada uno tenga su posición y seamos objetivos, lo más objetivo posible, siempre va a haber esa pizca de bias. Y lo importante es reconocer que lo tenemos y decir, ok, y aprender a detenernos y reflexionar sobre cómo nos estamos expresando, cómo nos estamos escribiendo. A mí me ha pasado a veces cuando yo soy una persona que, el que me conoce sabe que Julio César para mí es una de las figuras más importantes y es mi obsesión histórica. Y yo he estado escribiendo cosas de Julio César, llevo 2 párrafos, no, tengo que borrar. No necesariamente porque estoy mintiendo, porque tengo este bias, sino porque la manera en que estoy redactando se nota que estoy siendo muy apologético a Julio. A veces estoy inconscientemente, la manera en que estoy redactando el párrafo, redactando el ensayo, estoy a veces justificando lo injustificable, a veces inconscientemente, y eso lo hacen muchas personas y no se dan cuenta. Y creo que por lo menos en este espacio todos estamos conscientes de eso. Y ¿verdad? Para nuestros espectadores también, que es bien importante que reflexionen sobre cómo ellos se expresan, cómo redactan y que reconozcan sus biases. Y que cuando otra persona, si lo hace de una manera correcta, expone esa subjetividad que surge mediante el bias y la expone nuestra subjetividad, tenemos que, ok,
ok, tenemos que arreglar la manera en que me expreso, o sea, aprender cómo nos expresamos, cómo redactamos y aprender de nuestros propios errores a la hora de analizar. Y ¿verdad? Volviendo al tema de España, sí, estoy de acuerdo con Luis, y creo que mucha gente no sabe que la mayoría de los ejércitos españoles del Imperio Español estaban compuestos por indígenas. Y lo mismo, incluso tenemos, me puedes corregir si estoy incorrecto, pero tenemos fuentes de Pizarro que habló a la corona para que castigaran a sus propios compatriotas generales por maltrato a los indígenas, a los esclavos indígenas, porque mucha gente no entiende que el tema de la esclavitud en el Imperio Español era algo complejo, porque no es que no existieran esclavos, pero para ser esclavo debías cumplir con unas condiciones específicas. En este caso, por ejemplo, ser prisionero de guerra, que hubo un tiempo en el Imperio Español que para ser esclavo tenías que ser prisionero de guerra. No se esclavizaba a alguien simplemente por ser indígena o simplemente por ser negro africano. No era algo tan sencillo como este negro era esclavo. Y sin contar que cada virreinato en América funcionaba distinto hasta cierto punto. De hecho, tenemos, cuando digo conflictos, es conflictos políticos entre los virreinatos en sí. Cuando Puerto Rico un tiempo perteneció al virreinato de Nueva España, si no me equivoco. Pero también puedes ver un mismanagement, un mal manejo en el Caribe. Sin embargo, cuando vas a la provincia de Florida, que era parte del Imperio Español, de Nueva España, veías que los esclavos allí tenían mucho más libertades que en otras áreas virreinales. Pero esto se debe a porque el Imperio Español como tal, todos eran españoles, tanto el americano como el que vivía en Europa, en la Iberia. Y esta complejidad muchas veces no es analizada por los indigenistas. No, porque el Imperio Español era lo mismo en lo que conocemos hoy como Perú, México, Puerto Rico, pero en los de Europa vivían mejor. Cuando es falso, cuando los virreinatos de América tenían sueldo y una calidad de vida superior a prácticamente toda Europa. Y cuando hablo de toda Europa, estoy incluyendo a Francia, a los reinos germánicos, a los ingleses. El Imperio Español duró alrededor un poco más de 400 años. Es el imperio moderno que más ha durado, ¿verdad? Luego de la época medieval. O sea, es un sistema complejo, como los romanos, porque como todos sabemos aquí que los españoles toman su modelo en gran medida de los romanos. Y esa complejidad, ese análisis complejo del Imperio Español no existe en Puerto Rico. No existe, al menos en lo mainstream, ¿verdad? En lo universal, en la educación de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico tú coges una clase en la high school intermedia y te dicen, no, los españoles aquí vinieron, se llevaron todo, mataron a todo el mundo, exterminaron a todos los taínos, y esa es la historia de Puerto Rico es España. Realmente la historia de Puerto Rico que vale la pena contar según la educación de Puerto Rico es la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos. Ahí es cuando Puerto Rico fue alguien, cosa que es completamente falso. Esa es ¿verdad? La narrativa que se tiene en Puerto Rico respecto a nuestro pasado colonial de Estados Unidos y de España, porque sí es cierto de que maybe la relación de España con sus virreinatos no fue siempre colonial como lo conocemos. España hubo un tiempo que sí tuvo colonias, pero eso es otro debate que sé que muchos hispanistas no, probablemente porque lo he visto, especialmente en España, dicen no, que España nunca tuvo colonias. Y no, yo no creo en eso. Creo que sí hubo una transición de un modelo colonial al virreinato, etcétera, y varía dependiendo de la época. Eso es correcto. Siempre se ha argumentado desde la historia que a partir de las reformas borbónicas se puede decir formalmente que hubo un periodo de colonialidad en América. Y más en específico cuando colapsan los virreinatos. O sea, los restantes, véase Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, enfrentaron un duro colonialismo porque no era la misma representación. El virreinato tenía una autonomía tan grande que la gente no lo puede todavía como de procesar. Era casi como si tuvieses tu propio emperador. Él tomaba casi todas las decisiones por el pueblo. Podías comerciar con otros países. Exacto, también. Y si es verdad que en el 1815 se da la Real Cédula de Gracia, que eso es una especie de mecanismo que hizo el rey Fernando VII para evitar el colapso del Imperio Español, pero ya el daño se había hecho porque en gran parte del Imperio Español, dentro de su ineptitud, pues hay que reconocerlo, o sea, eso de colaborar con los franceses le salió muy mal. O sea, el Tratado de Fontainebleau fue un engaño total. Ese bulo básicamente le costó el exilio a Bruselas al rey Fernando VII.
dejar un gobierno de pacotilla, porque sí, aquí en Puerto Rico se le glorifica mucho al constitucionalista Ramón Powell y Giral, que llegó a ser vicepresidente de las Cortes de Cádiz, pero la verdad es que el resto de América no reconocía esa corte. En la que reconocían era la de Pepe Botella. Y como muchos virreyes no están muy de acuerdo con las políticas del hermano de Napoleón Bonaparte, pues decidieron independizarse. Parte de las élites escribían lo que querían era buscar más libertades y pues ciertamente como España ya no existía y no se le puede rendir una alerta a alguien como tal, porque la idea de España había desaparecido. O sea, hay que entender eso primero. La idea de España había muerto y pues muchos se independizaron. Incluso hasta en Puerto Rico hubo una conspiración en San Germán para independizar a Puerto Rico, porque no reconocían a Rey José Bonaparte, pero tampoco no reconocían el gobierno liberal que se había establecido en el sur de España, que era las Cortes de Cádiz. Pues dejando ese punto claro, o sea, ciertamente yo digo que el siglo XIX completo, ahí España fue completamente colonial y es por la influencia borbónica. O sea, Francia tenía una forma bastante brutal o sea, de reprimir cualquier movimiento, cualquier sospecha en sus continentes desde una desconfianza y desde esa desconfianza pues se da esa guerra de independencia. O sea que también hay que ver eso, cómo las reformas borbónicas crearon una desigualdad estructural en los departamentos de las Indias occidentales. No, claro. Y eso me parece bastante interesante. Y como dije, la complejidad del Imperio Español, yo creo que eso da para no solamente uno y no, yo creo como 5 episodios. Porque Tenlo por seguro, eso va. Porque el Imperio Español tiene mucha historia y mucha complejidad política. Y no solamente del Imperio Español, sino de Rusia, de toda la historia de Rusia, porque aquí creo que con excepción a Armando, puede ser, pero yo creo que también tenemos una pasión también por Rusia y por la Unión Soviética. Yo sé que a Armando le gusta estudiar la Unión Soviética por encimita, porque como ya saben lo de la teología, que un experto en la teología, que me gustaría, Armando, que indagaras en eso también, ¿verdad? Tu posición teológica, que eres, que indagas un poquito más, porque hemos hablado de historia, de política un poco, solamente como que no nos hemos introducido en el área económica o en el área, bueno, más o menos, en el área, ¿verdad? Teológica, además de, obviamente, decir nuestra posición, que si católico, que si budista, etcétera, pero como tú eres el teólogo del podcast, ¿verdad? Indagar en qué piensas al respecto. Sí, tengo planes de eso. Es un poco complejo igual. Creo que eso llevaría casi 3 o 4 podcasts. Habría que hablar de teología política. Recuerda que también la teología política se divide en derecha e izquierda. Pero podemos concentrar, y de hecho viene desde allá, desde Europa, con los alemanes, pero podemos concentrarnos en América Latina, con la teología de liberación de los 80. Yo creo que 2 o 3 podcasts. Esto es una historia extensa y hay que saberla digerir, resumir. No ha muerto, ha evolucionado igual, sigue viva. Entonces, tener en cuenta que la teología es política, por eso estoy tratar de dar ese toque, ¿verdad? Aquí en la historia, cómo hacer la interseccionalidad. En cuanto a Rusia, pues, claro, ustedes tienen más expertise en eso. De Rusia, pues yo, pues, obviamente me gustaría ir. Esta cuestión ¿verdad? De ser rojo, es como volver es clásico, ¿no? Ir a Rusia, estar allí, Alemania, es lógico, ¿verdad? Pero de estudios a profundidad como ustedes, pues no. Y aquí estamos aprendiendo, inclusive aquí mismo he aprendido bastante de los procesos de España, de Hispanoamérica y cómo todo eso ha influido, ¿verdad? en nuestro país. De hecho, lo último que dijiste, ¿verdad? Fue algo en cuanto a los virreinatos entre de España con la trata con los indígenas, ¿verdad? Y la libertad que ellos tenían de política, que fue lo que me hizo replantearme el proceso. Porque realmente, ¿verdad? Si no indagamos, en la escuela no nos van a enseñar esto.
Entonces, el problema es que no te enseñan esto, pero entonces si crees con un ideal, ¿verdad? Y nadie te ayuda a depurar, pues ellos son los malos, ¿verdad? Entonces, exactamente ese fue el punto donde yo dije, espérate, vamos a leer, investigué y pues sí, tenía razón en ese aspecto y fue lo que me hizo pues recapitular el indigenismo. Y hay que ser honesto, es de valientes. Cuando Claro. estudia, sí, como decía también Urayoan, ¿verdad? En esto, los bias, ¿verdad? Los bias, perdón, todos tenemos. Yo tengo, ¿verdad? Vamos a ver, hemos tenido momentos cómicos entre yo y Víctor, ¿verdad? Porque yo con Roma tengo repilillo, porque es un bias, ¿sí? Un bias. Porque para mí, todo lo que es Europa, sí, Armando es África, ¿verdad? Armando, tú eres África, Europa no la soporta. Exacto, entonces, pero tiene que ver también con lo que soy, ¿verdad? Con la identidad. Pero yo no puedo decir, ok, el bias es algo que es un impedimento, realmente es una frontera donde tenemos que reconocerla y ser honestos, ¿verdad? Entonces, desaprender, ¿verdad? En el caso tuyo, ¿verdad? Que dijiste, bueno, yo soy un apologista de Augusto César, eso está mal, tú mismo dijiste, ok. En mi caso, yo no puedo decir, me menciona Augusto César, eso es un bobolón, no. O sea, tienen un momento en la historia donde que hay que respetarlo, ¿verdad? Aunque yo no esté de acuerdo, hay que respetarlo. Entonces, eso es de honestidad, eso es de ser sabio, eso es de crecer en la literatura, en la historia. Claro, en lo académico lo más importante es dejarle el ego. Exacto, es difícil porque cuando tú tienes una identidad, ¿verdad? Y pues no es Roma, el problema mío es Europa. Como Roma representa el nacimiento de Europa, entonces ahí es toda Europa el que se va enredado. Pero es reconocerlo, ¿verdad? Que tenemos esos bias y todos tenemos eso. Me imagino que Urayoan, que yo creo que es más hispanista aquí, igual que Gabriel, pues tienen sus bias. Es decir, si hablamos en contra de Hispanoamérica, pues como que no me hables mucho de mal porque me pongo mintiendo. Pero es saber reconocer eso y llegar a escuchar al otro, ¿verdad? Con respeto y llegar a aprender del otro. Quizás aprendemos cuando silenciamos, ¿verdad? Nuestra interioridad. Tenemos dos católicos aquí, sabemos. Gabriel, católico acérrimo, igual que Urayoan. Víctor fue católico, reconoce el catolicismo, es budista, y yo soy pues el hereje. Sacho, es que yo no quiero ver ya esas discusiones. Porque... y cuando digo hereje, hay que reconocer que el hereje es teólogo, ¿ok? Cuando una persona es hereje es que no está dentro del canon, es decir, que no se identifica como católico, evangélico, protestante, sino que al contrario, ellos te dictan a ti de hereje porque te sales del canon de ellos, ¿ok? Eso no me hace menos seguidor de Jesús. Es que yo critico el sistema religioso, pero igual creo en Jesús. Por eso es que cuando tú estudias la patrística, ¿verdad? Se dividen en herejes, ¿verdad? Y no herejes. Entonces esos herejes dejaron bastante escritura, bastantes libros. El mayor es Marción, ¿ok? Entonces, que casi cambia la historia del canon. No dejó de ser un teólogo. Es que la iglesia dijo, no, este es hereje. Y ya por hereje es un estigma, ¿verdad? Donde tú sales relegado. Que hay que aclarar eso porque a veces decimos hereje y este es el malo de la película. Y se te tratan así como el que no sirve, ¿verdad? Te zapatean. Pero no, el hereje tiene un valor dentro de la teología histórica. Como Gabriel con los protestantes. Exacto. Sí, pero del demonio, como él dice. Ahí Gabriel lo que tiene es un bias bien fuerte. Y él tiene que bregar con eso. Porque el protestantismo, querrámonos o no, ¿verdad? Son cristianos igual, son creyentes. Claro, no católicos. Entonces ahí entra el gran grito de Gabriel, ¿verdad? Son los del demonio.
se separaron de la iglesia, etcétera. Que recordemos que no son luteranos tampoco. Yo pienso que un guess aquí bueno sería el nuevo estado, honestamente. No, no. El nuevo estado. No, Ay, Dios mío, no. no. Ya Gabriel. No hemos llegado ni al primer episodio y Gabriel nos enemistó con uno. Deja que vea esto, que nos va a dedicar como 5 videos. ¿Por qué le das promo gratis, bro? Es que sí, es la risa. Pero es interesante. Sí, o mejor aún a Johnny. Pero yo. Deja que nuestra audiencia, algún día les hablaremos del gran Juanja, como le decimos, Johnny. Es Juana, un protestante. Es un personaje. Maybe es un sectario. Exacto. Es un sectario lo que es. Con todo el respeto. Maybe lo traigamos un episodio, porque como saben, como ya les expliqué, van a haber episodios de todo tipo. Pero van a haber episodios de análisis serio, otros episodios que son más leves, simplemente para conversar, ¿verdad? Con ustedes, para nuestras opiniones. Puede que incluso episodios espontáneos, que pasa algo, ¿verdad? Últimamente todos los días nos levantamos con algo nuevo geopolítico. Parece que el mundo no puede estar tranquilo. Mañana puede que los Estados Unidos colapse y hay que hacer un podcast de inmediato. Bueno, si es que nos da tiempo, porque si colapsa Estados Unidos nos jodemos todos. Nos jodimos, mano. Exacto, o sea, y mañana China, vea, y llega a Marte, o sea, están pasando cosas cada día nuevas que es impresionante, para nosotros también nos da contenido, no nos vamos a quejar. ¿Verdad? Pero sí, o sea, lo que pueden esperar es eso, somos 4 con similares, pero hay diferentes maneras de ver las cosas. Y sobre los protestantes, creo que yo tengo mis problemas con los protestantes. Yo sí los considero cristianos. Yo no me gusta reducirlo a que no son cristianos porque no son católicos ortodoxos. Mi iglesia cristiana por preferencia es la ortodoxa. La católica es mi hogar. Yo me crié en la católica. La considero como mi cultura, mi hogar y la respeto. Pero teológicamente hablando y como su relación con Cristo, creo que la ortodoxa es la más cercana a lo que, ¿verdad? Para mí, lo que para mí es lo más que se asemeja a la verdad. Pero yo respecto a la religión, yo soy un poquito menos dogmático en el sentido de que al no pertenecer a la fe cristiana, pues realmente no tengo unas críticas tan fuertes, porque en ese caso, aunque maybe tengo un bias, porque como dije, me crié con la católica y ahora tengo mucho interés en la ortodoxa, maybe, ¿verdad? Hay un bias, pero lo veo de una manera distinta, porque no comparto la fe. De la misma manera que Armando, Luis y Gabriel van a ver el budismo de manera distinta, lo pueden respetar o no lo pueden respetar, pero lo ven diferente. Yo tenga mi bias más grande con el budismo porque pertenezco, ¿verdad? A la escuela budista, que no lo mencioné, pero mi escuela budista es de Theravada. Pero sí, y yo creo que habría que buscar un protestante, porque aquí sería un buen debate de un protestante con un católico, y podemos traer a Carlos, que es ortodoxo, le decimos Lolazo. Sí. Y es un ortodoxo, es el primer ortodoxo puertorriqueño que yo conozco, nunca había conocido a uno, y de hecho, tal vez para el canal grabemos un video visitando la iglesia ortodoxa, porque no lo he mencionado, pero me interesa en un futuro, ¿verdad? No, yo personalmente no me molesta, pero no soy mucho de enseñar mi vida privada ni mi cara, pero maybe hagamos videos especiales, ¿verdad? Un análisis religioso o político y si nos encontramos en Rusia, nos encontramos en una iglesia ortodoxa, en una iglesia católica. Esos serán buenos episodios para diversificar el canal. Y el podcast, y quién sabe si hagamos episodios especiales en medio de una frontera en conflicto. No sé. Sí. Piénsenlo. Vamos a ir para Ucrania en medio de la guerra. Vamos para allá. Vamos a hacer un live analizando en medio del conflicto. Eso estaría duro. Bueno, yo no tengo problema. Vamos como si fuéramos un cohete. Bueno, si es que nos sacaban estos meses. Pero yo leí hace un tiempo atrás que hay un truquito del turismo. Que si tú vas a un país que recién lo atacaron por ya sea ataque terrorista o lo invadieron, todo está súper barato. O sea que nos va a salir súper barato el viaje. Claro, porque el turismo se cae. Claro, o sea, la seguridad va a estar en su punto más bajo, pero a la misma vez creo que va a ser bastante bueno ver la realidad de lo que está pasando allí desde nuestra perspectiva y conocer a la gente de allí.
No, claro, y yo creo que también, porque al final que nosotros vivimos en América. Nosotros no hemos pasado por nada de lo que han pasado los europeos y los asiáticos. Porque ese es mi problema especialmente con los gringos. Porque a pesar de que los latinoamericanos tampoco han pasado por eso, los latinoamericanos históricamente han sufrido más que los gringos. Los gringos, a ver, esto va a sonar como un discurso bien de odio a los gringos. No trato de que se vea así. Pero cuando analizamos la historia americana, vemos que y los puertorriqueños también, porque por más que no me guste, y Puerto Rico pertenece ahora mismo a los Estados Unidos, y la cultura estadounidense y el pensamiento estadounidense en gran medida se ha incrustado en nosotros, y tendemos a romantizar, pero eso pasa en todo el mundo, pero definitivamente romantizar las cosas que pasan en Europa, en Asia, porque lo vemos en Hollywood, en películas, es como que ninguno de nosotros ha vivido una guerra, ninguno de nosotros ha vivido hambruna, ninguno de nosotros ha vivido ataques terroristas, con excepción claramente a los que viven en Estados Unidos, estuvieron presentes en el 911 y otros bombardeos, ¿verdad? Que se han dado con bombas, otros ataques. Pero hablo de la población general, no ha sufrido realmente como lo han sufrido estos países. Y creo que ir allá y ver personalmente nos da otra perspectiva. Y yo conozco mucha gente que dice, no, que yo quiero ir para allá a guerrear. No, tú no quieres ir allá a guerrear. Tú lo que quieres es ir allá a cumplir una fantasía, que cuando llegues allá te vas a querer volver, porque la guerra no es buena. Solamente las personas que no lo han vivido y poco educadas creen que es algo, que es un juego. Se creen que es como Call of Duty o Halo o Battlefield. Literal. Y creo que visitar lugares como los que dice Luis, Ucrania en este caso, son bien importantes para cambiar la perspectiva de todo el mundo, ¿verdad? Y respecto a eso, o sea, la gente no sabe el daño que hace eso, el daño que hace, ¿verdad? No solamente el daño económico, sino individual a las personas. Es lo mismo en Palestina, que también eso es un tema que estoy buscando a alguien pro Israel para traerlo aquí. Bonano. Bonano. No, Bonano no es pro Israel. Bonano lo quiero traer, porque Bonano es una persona, Bonano es me interesa que vea este podcast, porque Bonano es un personaje, una persona que me gustaría mucho que estuviera aquí, porque es una persona muy madura en ese aspecto y tiene un punto de vista bien distinto. Y en este caso, con Armando, porque Armando y Bonano han tenido riñas en el pasado y quiero que eso se toque. Pero sí, alguna reflexión que quieran dar, ¿verdad? Ya estamos acercándonos al final del episodio de introducción. Una reflexión al mando, Gabriel, que quieran dar acerca del futuro del canal, de ustedes para acá con el episodio. Yo pienso que sería interesante cubrir los diferentes conflictos que están pasando alrededor del mundo. Uh-huh. No, si podemos ir en algún futuro a diferentes fronteras, yo que pienso vivir en el mundo postsoviético, ¿verdad? Si Dios mediante me cogen el cuerpo de paz, ¿verdad? Pues se me haría mucho más fácil cubrir esos lugares, la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, en Georgia, lo que es Abjasia y Osetia del Sur, ¿verdad? Y ver esas fronteras militarizadas, además de Ucrania, como mencionó Urayoan, aunque yo he ido a Ucrania y yo vi lo militarizado que está, a pesar de que fui lejos del campo de batalla. Sería interesante ver eso porque yo pienso que el americano de verdad no entiende, en particularmente el americano, ¿verdad? Porque allá en Europa occidental se siente un poco más esa presión, pero no saben lo que es guerra. Los únicos que saben de la guerra son los veteranos, ¿verdad? Que tristemente el sistema no los trata bien. Te digo yo que tengo familia, ¿verdad? Que han sido veteranos. Mi propio abuelo, que en paz descanse, tenía PTSD, él murió a causa de eso, ¿verdad? Consecuencias directas del PTSD. Ellos son los únicos que saben en esta parte del mundo. Así que, sobre todo, ¿verdad? Pues mi misión sería hacer las personas conscientes de lo que está pasando alrededor del mundo y lo influencial que es la política exterior de los Estados Unidos, porque hay que saber qué acciones América está tomando y cómo están afectando al mundo. Yo creo que este podcast promete, de verdad que hay muchos haciendo, ¿verdad? Este tipo de contenido, pero estamos tomando esto en serio y las temáticas son urgentes, son necesarias. Es que la política lo rige todo, tú rige la sociedad
Y hay mucha ignorancia, ¿verdad? Ujú. Y hablo, ¿verdad? Desde un aspecto eclesial, teológico, la iglesia está llena de ignorancia en aspectos políticos, ¿ok? Ni siquiera tienen en mente que iglesia es política. Entonces, yo creo que este espacio va a ser fructífero por la necesidad y por la dedicación en la que hemos estado. Esto se ha planificado, yo creo que va para más de un año. Y las cosas, ¿verdad? Cuando se hacen bien, con calma, perduran, porque se hacen, ¿verdad? Con dedicación, esfuerzo, con la paciencia, con la espera que se merece para ofrecer un conocimiento donde pues todos aprendemos. No es como que lo sabemos todo y lo que digamos Claro, claro. lo que se va a dictar, ¿no? Como hemos dicho, ¿verdad? Es de valiente y de honesto, ¿verdad? Reconocer dónde están los límites, los bias, y dónde uno necesita, pues, reforzarse, dónde no, qué aportar, qué experiencias. Entonces, ¿verdad? Espero que este sea el principio de un podcast fructífero. Ujú. Oye, claro, So, es como todo. Este podcast y el canal, porque el podcast están los videos que son narrados por mí, ¿verdad? De diferentes aspectos políticos, históricos y económicos. Eh, y tratamos de, obviamente, de reírnos un poco, de disfrutar, de hacer el contenido disfrutable, pero también hay que ser serios y sobre todo si estamos mal, lo corregimos. O sea, hacer academia de la buena. O sea, si hay una persona en los comentarios que hay un dato que puede corregirnos o intercambiar ideas, lo puede hacer con gusto, siempre que sea con respeto. Y realmente tenemos muchos planes para el canal, muchos planes para el podcast, ¿verdad? Para que florezca. Y Luis, ¿tienes alguna reflexión acerca del podcast, de lo que hemos hablado? Bueno, de lo que se ha dialogado, o sea, esto es espectacular ver cómo esto se ha desarrollado. Esto, yo sé que muchos lo van a escuchar y van a pensar que fue como salen los memes, cuatro amigos con una idea muy loca y salió así de la nada. Qué No, no fue cabrón. así. Esto ha sido muy meticulosamente planificado y ciertamente en el mundo de los podcasts hay demasiado de, vamos a decir, informalidad. Y ciertamente como que los podcasts que son así muy serios, pues se fijan sobre cosas de alguna temática bien única o cosas de la actualidad. Y yo creo que hacía falta un espacio como este, donde se pueda dialogar tanto del pasado como del presente. Y Ujú. desde un análisis intelectual y bastante responsable en el proceso. Porque de nuevo, ante un siglo donde hay tanta deshonestidad intelectual y mucho apologismo, yo creo que eh, este espacio es refrescante y yo creo que va a ser de mucho debate entre académicos como los no académicos que tal vez dijeron, oye, yo no sabía este de datos sobre el Imperio Romano, yo no sabía que este imperio existía, porque hay gente que uno diría, bueno, pero ¿cómo Ujú. él no sabe esto? Bueno, ese es tu trabajo, ¿no? Si lo sabes, Ujú. pues divúlgalo. O sea, el conocimiento está para compartirlo, hacerlo accesible, democratizar la información. Y yo creo que eh, este tipo de espacio era necesario. Y qué bueno que aquí nosotros cuatro estamos presentes, tenemos diferentes perspectivas. Obviamente, pues, inevitablemente somos todos de izquierda. Y qué bueno. Y de eso, pues yo sé que va a haber más debate en un futuro, pero qué bueno. Me alegro que esto se esté desarrollando eficazmente. Y en el canal de YouTube sigan Res Pública. Ya Víctor ha subido bastantes videos desde la Confederación Antillana del Kuomintang. Hay uno de, sí, sobre el cuestionamiento si realmente hubo un genocidio en Galia. Eh, un contenido espectacular, discursos políticos y Prociante pues se van a estar traduciendo más.
Y sabes que cuentas conmigo para la ayuda de los guiones, las traducciones, sabes que aquí estoy presente y nada, aquí estamos, a las órdenes. Claro que sí. Y realmente ese es el episodio 0, ¿verdad? La introducción a lo que es el podcast. Próximamente estaremos grabando el episodio 1, que es de la guerra ruso-ucraniana. Puede que sea un poquito más largo que este, puede que sí, puede que no. Importante, siempre intentaremos en los podcasts traer fuentes. Obviamente nosotros somos humanos y no me puedo memorizar todas las fuentes, pero siempre antes de los podcasts trataremos de, si estamos afirmando algo, traer una fuente que lo valide, porque de qué me vale a mí decir que Putin dijo esto, hizo esto, pero realmente no lo puedo probar. Que yo creo que es algo que eso está ausente en muchos podcasts, porque no se preparan. Puede que haya alguno que lo haya, simplemente, ¿verdad? De mi perspectiva, lo que yo no lo he visto. Y sí, pero creo que ha sido un éxito esta introducción y espero que las personas que nos hayan visto les haya gustado y quieran seguir viendo nuestro contenido. Pues este es el podcast República, espero que les haya gustado y sería todo por hoy.